Hola a todos, bueno pues bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a comenzar ya estos proyectos de bebé, tanto si queréis hacer el de niña como el de niño. Este primer paso va a ser común para los dos, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, preparar la estructura exterior y luego pues gran parte del interior, ¿vale? Que son comunes a los dos. Van a ser dos videitos y luego cuando empecemos a meter ya papelitos decorados y tal, va a ser cuando se dividan los tutoriales y veáis por un lado la versión de niña y la versión de niño, ¿vale? Si queréis que os sea esto más sencillito, podéis ver todos los capítulos desde mi web, si lo estáis viendo desde YouTube, en aluacid.com, pues creo como una entrada del blog para cada tutorial, de forma que los vais a ver solo esos, no vais a ver otros vídeos por el medio y los vais a ver en un hilo muchísimo más fácil de seguir, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a preparar el proyecto. He cogido dos cartones, uno de 12 por 12 pulgadas y uno de los que son en A3, porque creo que va a ser la manera en la que os los mande, ¿vale? En realidad sería perfecto poder mandaros dos de 12 por 12. Si estáis haciendo esto sin materiales, con otros productos y tal, utilizar dos cartones de 12 por 12, porque os va a ser muchísimo más sencillo, no sé si me imagino sí que más económico, y os encaja muy bien. ¿Qué pasa? Que yo para preparar los kits me temo que voy a tener que usar uno de los grandotes, porque es lo que me protege normalmente todas las cartulinas y todas las cositas, y creo que si no lo lleva, las cartulinas van a ir por ahí bailando y me temo que va a ser como más delicado. Entonces lo más seguro es que os los envíe así, ¿vale? Si lo estáis haciendo con kit, pues vais a tener uno de cada. Si no, si lo vais a hacer a vuestra bola manola, pues cogeros dos de 12 por 12, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a necesitar dos piezas de 9 pulgadas y media por un poquitito menos de 12, ¿vale? Serían 11, 7 octavos. Si tuvierais los dos cartones, pues vais a hacer lo mismo que hago ahora, pero con los dos, ¿vale? Yo lo voy a hacer solo con uno, porque solo tengo uno, pero lo hacéis con los dos y ya está. Es básicamente quitarle un octavo de pulgada por uno de los lados, que en centímetros son 3 centímetros, ¿vale? Le vamos a quitar ese octavillo. Voy a coger una base de corte y un cúter. Me preguntáis muchísimo por este cúter, pero es un regalo que me hicieron en México de una tiendita de allí, entonces pues no... En el otro sentido vamos a cortar a 9,5, que en centímetros serían 24,1 más o menos, ¿vale? Y si os fijáis, al hacer este corte nos va a quedar ya justo cortado el lomo, ¿vale? Esto es lo genial de hacerlo con dos pedazos de 12 por 12, porque al hacer este corte ya nos queda el lomo, el otro lomo que os va a quedar lo tiráis y ya tendríais las dos piezas. En mi caso, pues lo bueno es que tenéis cartón de sobras para otra cosa. La cosa menos guay es que pues hay que hacer un poco más de lata, ¿vale? Voy a utilizar esta pieza que ya es mi portada para cortar otra igual para la contraportada, ¿vale? Tendría este que me sobra, ya lo podéis guardar si lo podéis utilizar para otro proyectito. Ahora volvemos a poner los cartones igualitos y cortamos el sobrante para que tengan el mismo alto, ¿vale? Ahora vamos a coger dos de las cartulinas blancas para forrar la estructura toda exterior del proyecto, ¿vale? Como no nos van a entrar en una sola, vamos a necesitar dos, y lo que voy a hacer es, así como me entran en la cizalla, poniéndolas en apaisado, vamos a cortar dejarme que recuerde,
Vale, lo que vamos a hacer es poner en nuestro cartón encima. Necesitamos que por este lado haya más o menos 1 pulgada o un par de centímetros y por debajo también, ¿vale? Entonces vamos a hacernos una marquita ahí y ahora vamos a cortar las 2 cartulinas a la vez, esa tira, ¿vale? Os voy a decir cuánto mide después por si tenéis exactamente las mismas cartulinas que yo, para que os sea un poquitito más sencillo. Vale, esta tira mediría unas 4 pulgadas y un cuarto. Guardar ese sobrante porque luego lo vamos a necesitar para hacer la espina, ¿vale? Aunque bueno, no sé si lo usaremos todo, luego os voy contando. Vale, ahora vamos a poner muy cerquita las cartulinas, pero sin montarse, y con un poco de cinta de doble cara o de washi tape vamos a pegarle todo por aquí para que nos funcionen como una sola. Y vais a ver que luego ese corte apenas se nota. Yo tengo un washi tape que de hecho se me está acabando, tengo que ir a ver si compro otro, que es perfecto para hacer esto porque ya es blanquito, entonces queda súper discreto. ¿Vale? Compruebo por detrás que me haya quedado bien. Si veo que al final se me ha movido y me ha quedado un poquito separado, pues lo corregiría, ¿vale? En mi caso ha quedado perfecto, así que no tengo nada más que hacer. Damos la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es pegar más o menos centrado el lomo. Veis que me tiene que quedar por abajo como una pulgadilla, que es lo primero que hicimos más o menos, por arriba como otra pulgada, y a ambos lados luego de ese lomo vamos a poner las piezas de cartón, que serían la portada y la contraportada. Intentar que la costura esta, la unión, quede más o menos en el medio del lomo, porque si os queda muy cerquita del hendido, a lo mejor luego de hacer fricción se nos puede despegar y desmontar un poco el invento, ¿vale? Entonces que tenga bastante superficie pegado, tanto este papel como este papel, y entonces que nos quede más o menos el corte en el medio, ¿vale? Voy a intentar dejar mis cartones ahí colocados para que me sea más sencillo pegar el lomo más o menos centrado. Lo voy a sacar y voy a cubrirlo con pegamento de barra. A mí me gusta mucho usar pegamento de barra para este paso, pero si preferís cola de encuadernar o pegamento líquido de cualquier tipo, pues los pegamentos es una cosa muy personal, usar los que queráis. Si es verdad que yo recomiendo siempre evitar la cinta de doble cara, salvo que sea la roja, que es extra fuerte, porque si no con el tiempo os podéis llevar sorpresas desagradables, ¿vale? Porque es un pegamento un poco traicionero para mí, mi experiencia, vaya. Que con el tiempo, no en un año, pero a lo mejor en 3 años o así, vais a recoger un proyecto y resulta que se ha desmoronado por completo y se han caído las páginas, se ha caído el papel decorado, se han despegado las solapas, en fin. Es una pena porque gastamos mucho dinero en material, en papeles, en el cartón, en las cartulinas, lo más valioso de todo, el tiempo que le dedicamos, y luego ver que al cabo de eso, de unos años, que se haya desmoronado todo el proyecto. Entonces yo intentaría evitarlo. Podéis sustituirlo por la cinta roja. La cinta roja no es tan traicionera, pero es muchísimo más cara y además tiene la mala pasada de que no permite como corregir, ¿vale? Allá donde cae el papel, ahí se queda pegado y entonces es un poco más mala de trabajar. Vaya, voy a utilizar estas herramientitas que son mis test de encuadernar que tenéis en ritarrita.es, como todo lo demás. Y esto me ayuda a que la separación que tengo que dejar, que son unos 5 milímetros, sea perfectamente paralela y además que el punto de partida sea exactamente el mismo, ¿vale? Y antes de continuar pegando piezas, voy a girar la estructura. Podéis hacer esto con la mano, con el jersey, como hago yo muchas veces, o con un pañito. Vamos a presionar bien toda la superficie para asegurarnos de que esté bien en contacto todo antes de que se seque el pegamento. Si el pegamento llega a secarse y no está esto bien en contacto, ya no hay nada que hacer, ¿vale?
ha desaparecido el pegamento y por mucho que presionemos ya no hay nada que pegue. Es mejor asegurarse de que están tocando cartulina y cartón mientras el pegamento esté húmedo. Y la manera más eficaz de hacerlo es por el lado de la cartulina, que por el lado del cartón no conseguimos ejercer tanta fuerza. Vaya. Ok, una vez tengo estas dos piezas bien ubicadas, cojo de nuevo mi té, cojo la contraportada y vamos a terminar de pegarla. Creo que os va a gustar un montón este proyecto y me hace mucha ilu porque es como muy mía la colección, aunque no, las ilustraciones no son mías y tal, pero la siento como muy mía porque trabajé muchísimo con ella y ya tenía algún que otro proyecto de bebé, de niño, de niña y tal, pero no es lo mismo hacerlo con tus colecciones. Los últimos que tengo de bebé eran de unas colecciones creo que de Me and My Big Ideas, que eran proyectos muy bonitos. De hecho le había hecho unos pompones, eran como unos proyectos muy bonitos, pero no es lo mismo hacer como una colección como que has montado tú directamente y que es pues perfectamente 100% al gusto de uno, ¿no? Y creo que va a ser un proyecto muy bonito, además de que llevamos, pues que eso no, hace como 3 años yo creo, más o menos desde aquel, y bueno, pues vamos un poco perfeccionando también cositas. Este va a ser un proyecto muy completito también, aunque el otro he de decir que era muy original. En algún momento haré un remake con otras colecciones, pero comprando los pompones hechos ya, eso lo tengo clarísimo. Vale. Bueno, pues tenemos esto listo. Voy a coger la cizalla. Este pegamento ya no lo vamos a utilizar en principio más, así que lo podríamos retirar. Y lo que voy a hacer va a ser a ambos lados de la cartulina cortar un poquitito porque creo que es... Ay, no sé si me cabrá, no me cabe. Bueno, pues entonces lo vamos a hacer con cúter. Voy a cortar un poquito porque para mí son un poco largas estas solapas. Yo quiero solapas de 1 pulgada, más o menos de unos 2 centímetros, 2,2, pero tan grandonas no me gustan. Entonces simplemente vamos a coger la regla, lo hago a ojo, ya no tomo medidas ni nada y simplemente paralelo al cartón, dejando un margencito pues más o menos como tenemos por arriba y por abajo, me cargo el sobrante. Ahora vamos a coger nuestra otra herramienta favorita de Rita Rita, la vamos a poner por el lado de la S para este cartón. Si tenéis el cartón que os he mandado yo, si tenéis un cartón muy gordito, pues dejarlo por el lado de la L. Lo coloco bien en la esquinita y corto el sobrante, ¿vale? Esto me ayuda a que el espacio que dejo entre el corte y el cartón sea exactamente el que necesito. Podemos hacerlo a ojo y si estáis acostumbrados a hacer manualidades es probable que no tengáis ningún problema, pero sí es verdad que a lo largo de mi carrera en esto del scrap he encontrado a mucha gente que le costaba un poco saber el espacio que hay que dejar aquí. Yo esto normalmente lo cortaba con tijera a ojo, pero veis que aquí hay que dejar como un par de milímetros para hacer luego las esquinitas y que nos quede la encuadernación perfecta. Vale, es hora de empezar a forrar estas solapas todas que hemos dejado alrededor hacia el interior. Esto a mí me gusta hacerlo mezclando 2 pegamentos. Por un lado pongo un poquito de cinta de doble cara, porque la cinta de doble cara me ayuda a que esto sea como muy rápido y muy limpio, ¿vale? Pero como os he dicho que la cinta es muy traicionera, que me ha jugado malas pasadas, pues no me fío de ella y lo que voy a hacer es reforzarlo con un poco de pegamento líquido. Voy a utilizar un pegamento líquido tipo cola. Dentro de poco van a llegar mis propios pegamentos, estoy deseándolo y voy a poder utilizar mis propios pegamentos. Y es que llevo desde hace unos meses, pues prácticamente desde que empezó este año,
en una guerra continua con los pegamentos, porque algunos pegamentos los descatalogan, otros, como es este, que era el pegamento perfecto, han cambiado la fórmula y ahora de repente ha dejado de ser tan perfecto. No es que sea un pegamento malísimo, pero bueno, ya no es para nada el pegamento que era. Y bueno, pues un desastre. Me ha costado un montón buscar unos proveedores que me gustaran, pero por fin voy a tener pegamentos que me gusten, con unos envases que me gusten. Y bueno, va a ser un antes y un después en mi vida scrapperil. Vale, veis que refuerzo simplemente con un poquitito de pegamento líquido, aparte de la cinta de doble cara le echo un poco de pegamento, voy poco a poco asegurándome muy mucho que esté pegado al cartón. Esto es muy importante, que no nos quede ahí una bolsa de aire y luego que el proyecto parezca más grande de lo que es, que quede como fofo y que quede la contraportada diferente de la portada. Entonces bien pegadito al cartón, pegamos toda la parte de arriba y toda la parte de abajo. Una vez tenemos eso, nos quedan los laterales. Antes de hacer los laterales, lo que vamos a hacer es con la uña o bien con la plegadera machacar esas esquinitas de fuera hacia adentro, ¿vale? Vendríamos tanto con la uña como con la plegadera pegadita al cartón por este lateral. Cuando el cartón se acaba, giramos y continuamos pegadito al cartón. De esta manera machacamos ese pedacito, esos 2 milímetros de cartulina, no solo de arriba abajo, sino también de fuera adentro de la estructura, ¿vale? Una vez están esas esquinas trabajadas, ya preparadas para terminar de encuadernar, pues ponemos pegamento a estas solapitas y las pegamos también. ¿Vale? Este por aquí y repito en el otro lado. Aseguraros de que esté bien pegadito al cartón, que a veces incluso donde le dejamos el hilo de pegamento ablanda la cartulina y luego parece que quiere doblar por ahí y no puede doblar por donde ella quiera, tiene que doblar pegadita al cartón, ¿vale? Es importante que nos aseguremos de eso. De esta manera, fijaros qué esquinas tan bien hechitas que nos van a quedar, ¿vale? Tendríamos estructura terminada. Antes de dejarla a un lado, a que seque del todo, vamos a coger la plegadera. Podéis hacer esto con plegadera normal. A mí me gusta hacer este paso con la plegadera de teflón porque no me marca nada la cartulina y porque normalmente es más difícil que nos rompa, porque es un material un poco más blandito, ¿vale? Y marco por dentro de la estructura. No es aquí a veces no cojo muy bien el hendido y si se nos mueve hacia afuera, con la otra plegadera marco una línea bastante grande y en cambio con esta pues no nos marca nada. Marcamos pegadito a ambos lados del cartón, del lado de la contraportada y del lado del lomo, y en el lado de la contraportada y en el lado del lomo, ¿vale? Bien pegadito. Y ahora, fijaros que ahora se nota bastante la línea, pero como esta pieza va a ir luego decorada, en realidad se va a ver un hilito de nada por aquí y otro por aquí, que vais a ver que queda muy discretito, ¿vale? Con esto tendríamos la parte exterior lista y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es preparar todas las páginas de interior, ¿vale? En blanco, pero vamos a dejar ya lista lo que sería como toda la estructura del proyecto.